Buenos días, señores alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra primera clase sobre estructuras de láminas metálicas y no metálicas. Recuerden ustedes que en el diseño de todo tipo de aeronave, ¿verdad?, debe existir una estructura capaz de soportar el diseño o el propósito para el cual es construida la aeronave. Dentro de ese proceso, ¿verdad?, en la industria aeronáutica moderna existe una gran cantidad de aeronaves, una gran variedad de diseños, una inmensa cantidad de propósitos, ¿verdad?, para el diseño, y en tal abarca una cantidad de materiales y nuevos materiales. Para esto es necesario conocer un poco la estructura, y en ella veremos parte de la formación, algunos tipos de aleaciones, cómo es la estructura de una aeronave, cuáles son las secciones de esa estructura de la aeronave, el tipo de alas según el propósito de la aeronave. Y antes de entrar en materia formal, es necesario manejar algunos conceptos que le darán a ustedes la idea o la base del conocimiento necesario para comprender el porqué, para comprender la técnica que ustedes luego deberán manejar para el manejo de la estructura, que debe ser capaz de soportar la ley, ¿verdad?, que rige la aerodinámica, la ley de la sustentación, y ese propósito. ¿Para qué? Para que ese conjunto de partes que lleguen a formar la estructura de una aeronave sea capaz de mantenerse en el aire y cumplir el propósito para el cual fue diseñado. Entonces, para ello vamos a ver algunos conceptos necesarios, tipos de aleaciones en las diferentes clases, pero en la clase de hoy vamos a hablar un contenido sencillo, porque unos conceptos que deben manejar. Entonces, el contenido de nuestra clase es: ¿qué se entiende por estructura? Tipos de estructura, ingeniería estructural, mecánica estructural, para posteriormente entrar en materia de lleno una vez que tengamos este propósito, ¿verdad? ¿Qué se entiende por estructura? Tanto en aeronáutica como en cualquier ámbito de la industria moderna, hasta en la construcción de edificios, se usan estructuras que sean capaces de resistir, capaz de mantenerse en el tiempo, capaces de soportar las agresiones medioambientales, los efectos de la naturaleza como temblores, sismos. Y una aeronave está expuesta a todo ello, Por lo tanto, esa estructura de una aeronave debe ser capaz de mantener su forma en el tiempo y bajo las acciones o agentes exteriores a las que ella pueda ser sometido. Por supuesto, las aeronaves tienen un tiempo de vida, tienen una serie de inspecciones ya planificadas por el fabricante según el reglamento de mantenimiento de cada una, según las manuales y según los diseños, ¿verdad? Entonces, la estructura
de una aeronave es un conjunto de elementos capaz de mantener sus formas y cualidades a lo largo del tiempo, bajo la acción de cargas y agentes exteriores a que ha de ser sometido. Una estructura soporta las cargas exteriores, ¿verdad? Y a ello ocurre el efecto de acción y reacción, las cuales reparten su efecto por los diferentes elementos estructurales que resultan sometidos a diferentes esfuerzos, los cuales inducen un estado tensional que es absorbido por el material que la constituye. O sea que una estructura de un avión debe ser capaz de distribuir toda la tensión que es absorbida a lo largo o en todo el diseño. ¿Para qué? Porque ella debe tener la capacidad de soportarlas y mantener su forma para que pueda estar en el aire. Una estructura muy rígida puede ser quebradiza, se puede partir en cualquier, al ser sometida a una presión estándar. Entonces, una estructura de una aeronave debe ser capaz de soportar el peso de la aeronave cuando está en tierra posada sobre su tren de aterrizaje, y en el aire cuando está sustentada por el diseño aerodinámico y las alas o sus planos. Para ello debe tener una flexibilidad que sea capaz de soportar esos pesos y una estructura mediante la cual todas esas tensiones se distribuyan a lo largo de todo el conjunto como tal, de todo el elemento que sería la aeronave en sí. Ahora, durante el vuelo, la aeronave es sometida a un esfuerzo. Cuando está en tierra es sometida a otro esfuerzo. Cuando está en carrera de despegue es sometida a otro esfuerzo. Entonces, todas esas funciones son tomadas en cuenta en el diseño de esa estructura. Las estructuras son de diferentes tipos y entre ellas, en su conformación de una estructura como tal, existen elementos lineales y sencillos o estructuras basadas en elementos lineales y sencillos, estructuras de barras, estructuras articuladas, estructuras reticuladas, estructuras laminales y estructuras del tipo continuos tridimensionales. Todas esas estructuras deben ser conectadas entre sí o diseñadas para, tomando en cuenta el tipo de revestimiento que vaya a llevar la aeronave en su diseño, porque debe haber una relación entre el tipo de estructura y el revestimiento que lleve la aeronave. Ahora, algún concepto de la ingeniería estructural, que dice que se conoce como ingeniería estructural el área o disciplina de la ingeniería que incluye el conjunto de conocimientos científicos técnicos necesarios en las fases del proceso de concepción, diseño, fabricación de los sistemas estructurales que son necesarios para soportar las actividades humanas. Dentro del mundo de la aeronáutica es necesario que ustedes, como futuros técnicos de mantenimiento, conozcan que existe esta rama de la ciencia que es la ingeniería estructural. Si bien nosotros no estamos estudiando para ser ingenieros, pero nosotros vamos a ser técnicos, y para ser buenos técnicos debemos conocer el origen de las cosas, saber que existen
procedimientos científicos y técnicas, saber que una estructura tiene un cálculo, que son medidas, que son formas, que son estilos de corte, que son técnicas de unión, que son técnicas de remachado. ¿Para qué? Para que nuestro trabajo pueda ser efectivo, para que nuestro trabajo pueda ser excelente, para que nuestro trabajo pueda ser de calidad. Para eso es necesario tener esos conocimientos y saber que nosotros, si estamos trabajando en una estructura, debemos utilizar la técnica, porque nosotros estamos estudiando para ser técnicos aeronáuticos. A veces la imaginación de nosotros como seres humanos es muy amplia, pero dentro del mundo de la aeronáutica es importante tener y manejar el conocimiento técnico para poder ser capaces de realizar las reparaciones, los trabajos de mantenimiento que soportan la actividad humana, como lo dice esta lámina, que soportan las actividades operacionales de la aviación civil. Y vean la importancia de ser un buen técnico, porque en la aviación civil, incluyamos la aviación comercial, forma parte importante del planeta, es la conectividad, forma parte de la conectividad global, y para que ello exista deben haber técnicos capaces de soportar esa actividad, técnicos que aparte del conocimiento tengan la conciencia sobre la seguridad, la prevención de accidentes. En el proceso vamos a continuar, en el proceso, ¿verdad?, de la ingeniería estructural, están en las siguientes fases. La fase 1 es la concepción. La concepción parte de una especificación de requisitos y que requieren imaginación creativa y juicio ingenieril para plantear alternativas y seleccionar una solución. La segunda fase de esta ingeniería estructural es el análisis. Esta fase incluye las actividades conducentes a ratificar la adecuación de la estructura a su objetivo de soportar unas cargas dadas en unas condiciones predefinidas. En esta fase se precisa determinar mediante cálculos, por eso es una ingeniería, por eso es parte de una ciencia, es una disciplina académica, mediante cálculos que se basan en técnicas y métodos específicos. La respuesta de las estructuras a cargas o acciones predeterminadas, esta respuesta se mide usualmente estableciendo los esfuerzos en los elementos de la estructura y los desplazamientos en sus puntos más representativos. Para esta fase de la concepción y análisis tiene que ver mucho con la relación con el propósito de lo que se diseña, para qué se diseña, con qué fin se diseña, cuál es la necesidad de que eso que vamos a diseñar exista, y analizar que nuestro diseño, ¿verdad?, va a ser sometido a cuáles agentes externos o internos, que nuestro diseño debe ser capaz de soportar una carga, que nuestro diseño debe ser capaz de desplazarse, que es en el caso de una aeronave, y nuestro diseño debe ser capaz de cumplir con la ley de la sustentación para mantenerse en el aire, y lo más importante, para que el diseño pueda ser económicamente viable, es que sea capaz de cumplir
la normativa de la aeronáutica mundial. En la fase 3 del diseño está el dimensionamiento detallado de los elementos estructurales en base a los esfuerzos que han de soportar y los materiales de que están compuestos. Una vez se determina cuál es el propósito, ¿verdad? Se calcula la dimensión, cuál es el tamaño que yo requiero para mi diseño, y se proceden con las técnicas a hacer las mediciones necesarias para llegar a esa estructura como tal. ¿Qué tipo de componente vamos a usar? ¿Cuáles son las aleaciones según las etapas del diseño que sean capaces de dar la resistencia para soportar eso, el peso? La fase 4 es construcción o fabricación, en la fase final en la que se realiza la estructura. Debemos tener en cuenta que para el diseño de una aeronave son muchos aspectos a tomar en cuenta, porque ya debe ser capaz de tener una estructura rígida y fuerte en una de sus secciones, que sea capaz de soportar el peso de los motores, si es un avión con 2 motores, 3 motores o 4 motores. Otra sección dura y rígida que sea capaz de sostener el tren de aterrizaje y a la vez absorber el golpe del impacto del aterrizaje y que ese impacto sea distribuido nuevamente en toda la aeronave. Entonces, una serie de elementos que hay que tomar en cuenta. Ahora, aparte de la ingeniería estructural, también existe la mecánica estructural, ¿verdad? La mecánica estructural dicen que es la base teórica de la ingeniería estructural. La base teórica de la ingeniería estructural es la mecánica estructural y tiene por objeto la investigación de las mejores formas y dimensiones que se han de dar a los elementos de una construcción para permitirle resistir las acciones que la solicitan, así como para obtener el resultado de la manera más económica posible. Dentro de la mecánica estructural, ¿verdad?, implica el conocimiento necesario para buscar la mejor forma de conexión entre cada pieza de una sección y entre cada estructura de una aeronave. ¿Qué tipo de conexión entre las alas y el fuselaje? ¿Qué tipo de conexión entre el fuselaje y la nariz del avión o el morro? ¿Qué tipo de conexión entre el fuselaje de una aeronave y la cola de la aeronave? ¿Verdad? Todo eso forma parte de la mecánica estructural. ¿Cuáles son las mejores formas de conexión entre aeronaves? Las mejores formas de instalación en esa estructura que sea capaz de mantener el diseño aeronáutico, el diseño aerodinámico, capaz de mantenerse en el aire por la ley de la sustentación y capaz de conformar esa estructura fuerte y resistente a los embates del medio ambiente a la que se ha de enfrentar. Entonces volvemos con nuestra clase de la mecánica estructural. Dice: la mecánica estructural es una teoría de los cuerpos deformables que se aplica sobre todo a las estructuras cuyo carácter técnico contrasta con el carácter matemático de la mecánica de los sólidos.
de la que constituye una rama especialmente sencilla, la mecánica de los sólidos, o más generalmente de la mecánica de los medios continuos. En lugar de exigir un razonamiento matemático rigurosamente complejo, la mecánica estructural admite hipótesis simplificadoras, razonables y plausibles, verificables por la experiencia, ¿verdad? Gracias a estas simplificaciones se pueden resolver eficazmente con un grado de aproximación suficiente en un gran número de problemas de interés práctico. Es decir, que la mecánica estructural es bien amplia y aparte de tener la rigidez, ¿verdad?, de la ciencia, también admite ese extra nuestro, que puede ser por el razonamiento mecánico. También eso nos permite solucionar un problema para salir de un apuro, para llegar de un sitio a otro, para llevar una aeronave desde donde se quedó accidentada hasta el taller mecánico más próximo, y hasta para solucionar un problema permanentemente sin el uso de la matemática, sin el uso de la rigurosidad de la disciplina, solamente como lo dice aquí, admite hipótesis simplificadoras, razonables y plausibles, verificables por la experiencia. Entonces, la mecánica estructural nos da esa ventana para poder solucionar y solventar. Bueno, hasta este momento finalizamos nuestra clase. Estén pendientes de las actividades que les voy a dejar en la página. Un saludo, ya estoy incluido en el grupo de WhatsApp. Espero que la clase sea entendida por todos ustedes, y recuerden que estoy las 24 horas del día en el grupo de WhatsApp para cualquier pregunta, para cualquier duda. La pueden hacer en grupo, las pueden hacer en privado, las pueden hacer por el Classroom. Vamos a tratar de darle bastante uso a la comunicación por el Classroom, se los agradezco, para estar pendientes. Bueno, un saludo, tengan un feliz día, mucha suerte en nuestra materia, y vamos a continuar estudiando para formarnos como futuros técnicos aeronáuticos de mantenimiento. Muchas gracias.